Sí. Pero sí, no, para que se queden tranquilos, porque por ahí sí son muchas dudas, así como el compañero está consultando, a ver, que en síntesis, como es un jardín de infantes, tenemos que buscar la calle menos transitada, será no una principal, será una secundaria, una terciaria en cuanto a tránsito, sería bueno que sea el acceso principal del jardín, pero eso es un ejercicio que solemos hacer a mano Ujú. en hojita cuadriculada, cada uno lo Entonces, hace para que hagan hablando en la mano. Uy, se está volviendo loco mi teléfono para variar. Y no sé si tendremos tiempo el jueves. ¿Qué dame un opinan? segundito, yo creo que sí podemos tomar, dame un toque, Gaby, que aquí eso he pasado en el Sí. grupo de WhatsApp de nosotros. Dame un segundo, que lo chequeo así rapidito. Hoy es 21. Sí, el jueves tenemos taller, podemos aprovechar taller toda la clase para arrancar con ese tema. O sea que lo ideal sería que con toda la primera parte del trabajo práctico lo tengan casi resuelto, así se pueden volcar específicamente a lo que es el Zoom funcional, ¿sí? Y para el Claro. 28, la semana que viene, 28 y 30, Ujú. es como que terminan ahí con las dos clases teóricas, pero sí tenemos tiempo, por supuesto, programado para que puedan avanzar con eso en taller, así que lo podemos ver el jueves que viene, este Bueno, yo jueves. les propongo por ahí que no se concentren tanto en la presentación, si está muy bueno, si quieren seguir, sí, pero sería bueno que se concentren sobre todo, si no llegan con los tiempos, sí o sí de tener listos los programas Exacto, de necesidades arquitectónicos exacto, cualitativos y cuantitativos, eso sí, con el cálculo del FOS, eso analizado, con lo que habíamos hablado, ¿no? Que todos los jardines tienen que tender a la sustentabilidad, a la eficiencia energética, pero que sí, cada uno iba a tener algún tipo de, digamos que especialidad. tenían buscar una idea, exacto, un concepto que identifique y que le dé una identidad a esa institución, ¿sí? Y que obviamente tenga coherencia, pensar un nombre en relación a una pedagogía o pensar un nombre en relación a la cultura del barrio o lo que ustedes gusten, digamos, ¿sí? Pero eso en relación, y tiene que estar plasmado en el programa cualitativo cuantitativo. Bueno, bueno, y A ver, entonces, ajá, para eso te decía, como para cerrar la idea. Para el jueves que viene, sí o sí, tienen que tener definido el programa arquitectónico, ¿sí? Lo que dice la Gaby es que no se concentren tanto en la plantilla de presentación, eso lo pueden ir avanzando después, sino que para que podamos trabajar en taller el jueves que viene, avanzando con el Zoom funcional, así ustedes evacúan todas las dudas que tienen y vamos viendo y vamos avanzando, sí o sí tienen que tener el programa arquitectónico cuantitativo y cualitativo, eso sí, definido, ¿sí? Porque el Zoom funcional deriva del programa arquitectónico. O sea que si ustedes no tienen eso definido y definidas la superficie o los locales que va a tener cada área que ustedes que se plantean, digamos, va a ser como complicado que podamos avanzar sobre el Zoom. Así que para el jueves, todos con los programas arquitectónicos en lo posible, bien cerrados, y avanzamos con el Zoom funcional. Lleven hoja cuadriculada, papel, colores, fibras y todos aquellos regla, elementos. ¿Mm? regla o escalímetro para hacer, dibujar El terreno. Por ejemplo, si el terreno tenía 6 por 7, bueno, no sé si van a hacer 6 por 7 centímetros porque es muy chiquito el terreno, pero lo dibujan más o menos proporcionado en una hoja cuadriculada y ahí lo trabajamos al Zunim, ¿sí? Entonces vamos a hacer un acuerdo. Ahora presten atención, tomen apunte, porque llegamos el jueves y hacen un quiz de este tema, que es arquitectura en relación con el medio físico, el clima, y eso es individual. Después nos ponemos en equipo, movemos los asientos, los bancos y se agrupan en los 7 equipos, pero igual cada uno va a trabajar individual en su hoja. Si hay 5, 4 integrantes, 8 integrantes, cada uno va a intentar hacer un Zoom diferente y pueden probar de hacer accesos diferentes, orientaciones diferentes. La idea es que de ahí haya como
creatividad, más allá del concepto que tenga el grupo ya conciliado y acordado, pueden, cada uno, la idea es que hagan una variante, cada uno, en lo posible, que no se copien, y bueno, y ahí, como dice Caro, con colorcito, bueno, vamos viendo cuestiones que van a estar en relación con esto del clima, ¿sí? Porque vamos a ubicar, porque hemos dicho que el programa cuantitativo les vamos a dar mejor orientación a las aulas, que es la orientación para nuestro hemisferio sur, va a ser la orientación noreste, ¿sí? O norte, hasta máximo noroeste en lo posible, ¿sí? La mejor orientación para el aislamiento en realidad es el norte, estrictamente, y bueno, y ahí vamos a ver cómo esas 5 áreas, ¿sí? Podemos hacer, trabajar con burbujas, esas 5 áreas que tenemos los 5 colores, se van a ir plasmando en el plano, y cómo ubico el acceso. Normalmente cuando tengo el acceso, tengo la gobernanza, la parte administrativa, la parte del control del acceso, que es muy importante para los niños de primera infancia, y después hacia dónde distribuyo las circulaciones, la galería, los patios, la relación con los juegos, los espacios verdes, si plantean huerta, lo que fuera que planteen, ¿sí? No sé, capaz que se imaginan que el jardín funciona para abierto a la comunidad, o que tiene una cancha o hacen algún deportecito, lo que fuera, depende del barrio, capaz que hay barrios que tienen más o menos infraestructura, entonces quizás han analizado esas necesidades, entonces dicen, bueno, no, yo quiero que el jardín funcione cerrado, o sea, funcione en el horario, no sé, a la mañana y la tarde, pero si hay un evento, no sé, un acto, o no sé, una kermés, una feria, que sea abierto, porque el barrio no tiene esas instalaciones, entonces está bueno que tenga un Zoom y ese tenga una entrada independiente, y puntualmente se puede hacer una actividad fuera del horario educativo, ¿sí? Bueno, todas esas cuestiones, cada uno lo va a ir planteando en su hojita. Así que lleven colores, lleven reglas, el que tiene escalímetro, si no se van prestando el escalímetro, escuadra, lo que fuera, para trabajar ahí. Bueno, si no hay duda, arrancamos con la teórica. Ahí están viendo, ¿verdad? La presentación, sí. Bueno, me avisan si no escuchan. Sí, Gaby, se ve. Ah, se ve. Esto se supone. Ahí estamos. Bueno, estos son los contenidos mínimos de la clase Clima y Arquitectura, factores y elementos climáticos para el diseño, asoleamiento. Bueno, no sé si vamos a ver todo, pero vamos viendo algunas cuestiones. Primero vamos a definir el concepto acondicionamiento ambiental. Aquí como, a ver, si bien no le solemos que revisen, digamos, el celular para el quiz, pueden tener solo el apunte escrito, no van a llegar a escribir, bueno, si quieren ampliar un poco más la teoría, aquí pongan solo los conceptos claves, ¿sí? El vocabulario tengo clave, no hace falta bueno, que definan el concepto, porque no van a llegar a escribir, voy a pasar capaz muy rápido, pero sí estaría bueno que más o menos le quede la idea, y de última definen con sus palabras para el quiz, y como la misma metodología, antes de entregar sacan una foto, y después para el parcial estudian bien el concepto, digamos, ¿sí? Acondicionamiento ambiental, decimos que son técnicas de diseño y equipos empleados para lograr un ambiente que resulte confortable para el ser humano, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver un conjunto de estrategias activas y pasivas que deben valorarse o tomarse como criterio para diseñar los espacios y los edificios, ¿sí? Dentro del acondicionamiento ambiental, siempre evaluamos el grado de confort, ¿sí? Y el confort se define como la situación de bienestar, salud y comodidad que tienen las personas.
Entonces, el confort ambiental va a ser aquellos factores ambientales o naturales artificiales que determinan el estado de bienestar físico o psicológico. Se habla de distintos tipos de confort. El confort térmico o higrotérmico, confort lumínico, acústico, bueno, estos son los que más se evalúan, o en los que más se ponen énfasis en el diseño, porque influyen en la percepción del individuo o de un espacio y que pueden ser tratados y diseñados, planificados y modificados según la arquitectura. Otro tipo de confort, habíamos dicho, el psicológico, que tiene que ver con la percepción global del ambiente, ¿sí? Dentro de... ahora vamos a ver 3 conceptos. Este es el primero, arquitectura bioclimática. Después vamos a ver el concepto de arquitectura sustentable y bioclimática y sustentable, ¿sí? Cada uno de los que vamos a ir pasando es más integral que la otra, entonces van a quedar, digamos, incorporadas dentro del concepto del siguiente, ¿sí? Del siguiente concepto, porque es más amplio el siguiente concepto, ¿sí? Este tiene 2 principios. La arquitectura bioclimática se define como aquel diseño, ¿sí?, que permite que tanto viviendas como edificios se autorregulen térmicamente sin necesidad de equipos mecánicos, solo por medio de su estructura arquitectónica o del diseño exclusivo de su envolvente y de los recursos. Los 2 principios son el clima y los recursos naturales, ¿sí? Los elementos del clima, las condiciones del entorno, serían la humedad, la temperatura del aire, el sol, la lluvia, el viento y la vegetación. Se busca el aprovechamiento de factores climáticos a favor, digamos, de su incidencia en la envolvente a fin de lograr el máximo confort en los habitantes, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo, bueno, en la Argentina hay ciertas normas que si bien no son obligatorias, son orientativas, pero bueno, esto nos da, digamos, criterios de diseño o recomendaciones de diseño, que son las normas IRA, tanto para zonas muy cálidas, templadas o zonas muy frías de la Argentina, y para invierno, verano, o sea, para todo el año, porque la idea es que durante todo el año dentro de los edificios podamos gozar, digamos, de un bienestar o de un confort. Bueno, el segundo concepto que les decía es arquitectura bioambiental. El mismo se define como la optimización de los recursos naturales y culturales, aquí se agrega lo cultural, del lugar, y busca minimizar el impacto ambiental de los edificios sobre el ambiente natural y cultural de los habitantes. Tenemos 4 principios. Además del clima, de los recursos naturales, utilizar materiales y técnicas constructivas foráneas, que significan del lugar, reducir el consumo de energía convencional o no renovable, ¿sí? Y incorporar el uso de energías renovables o de fuentes limpias o bien no convencionales, como le quieran llamar. El tercer y último concepto, digamos, es el de arquitectura sustentable. Bueno, el concepto de desarrollo sustentable es aquel que busca satisfacer necesidades presentes sin comprometer los recursos de generaciones futuras. Digamos que el concepto sustentable es pensar la capacidad de un ecosistema para mantener su productividad interna en equilibrio sin superar la capacidad de carga.
En cuanto a la arquitectura sustentable, decimos que la misma tiene, bueno, 6 principios. Hay muchos conceptos, digamos, que les van a resonar, que son similares, pero bueno, tomamos estos 3 nombres, por así decirlo, o términos, porque bueno, porque hay mucho término dando vuelta, arquitectura ecológica, verde, ¿sí? No sé, bioarquitectura, muchos términos similares, ¿sí? Arquitectura regenerativa, hay muchos. Bueno, pero bueno, nosotros estamos tomando estos 3 para que les sea simple, ¿sí? Para simplificar. Y bueno, habíamos dicho, arquitectura entonces climática, 2 principios, bioclimática, 4 principios, y sustentable, un poco más integral, 6 principios, ¿sí? Bueno, optimiza recursos naturales y artificiales, disminuye el consumo energético, busca el fomento de las energías renovables, busca la disminución, separación de residuos y la disminución de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, busca aumentar la calidad de vida de los ocupantes de los edificios y disminuir los costos de mantenimiento del edificio. Bueno, voy a pasar a este gráfico, después voy a volver al otro. Aquí, en este diagramita, digamos, como conjunto, ¿qué podemos leer? Que están estos 3 términos que les decía. La arquitectura bioclimática es una parte de la arquitectura bioambiental y queda englobada dentro del sistema complejo de la arquitectura sustentable. La arquitectura bioclimática tiene 2 principios, 4 principios y 6 principios. Esto es quizás lo que se les tiene que grabar ahora como básico, digamos, a ver si tiene un poquito de memoria gráfica, y después para el parcial estudian la definición de cada uno como para explayarse, ¿sí? Pero si lo quieren dibujar como, no sé, como circulito, como corchetitos, como rectangulitos, como quieran. Pero más o menos esa sería la relación entre esos 3 términos, y nosotros, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hincapié, digamos, en el diseño del jardín? Es que englobe y contenga todos estos principios, ¿sí? Bueno, aquí era, bueno, contarles que existen certificaciones internacionales de eficiencia energética y ambientales de los edificios. Bueno, no, algunas son LEED, BREEAM, Passive House. En Santiago, solamente un edificio de los de la administración pública cuenta, al menos que yo tenga conocimiento, con esta certificación, que ha sido el de las torres de economía y educación, ¿cómo se llama? El complejo Manuel Belgrano, que tiene una certificación LEED, y bueno, por lo menos en el momento en que se ha inaugurado, entiendo que se le había dado porque tenía un nivel plata de 54 puntos. Estos son, digamos, son evaluaciones que se hacen continuamente, digamos, y en función de los requisitos y del puntaje pueden ir variando, pueden ir mejorando a oro, a platino, en función de las mejoras que se le haga también al edificio. Pero bueno, al menos cuando lo han inaugurado en el año 2015, esta es la información bueno, con la que contábamos, ¿sí? También puede que no se haya actualizado más la certificación, porque bueno, esto se paga. Pero bueno, ahora lo que iba con el tema de hacerlos reflexionar, si bien es muy diferente la escala de los edificios, en realidad, bueno, siempre digo esto, que tengo que actualizar esta diapositiva, y que no está bueno comparar una vivienda con un edificio administrativo, porque claramente hay mucho más superficie cubierta de pisos
si yo les pregunto cuál tiene mayor incidencia o impacto ambiental o emisiones de dióxido de carbono desde la construcción o en todo el mantenimiento, bueno, es obvio por la escala del edificio que me van a contestar. Bueno, no sé si alguno me quiere contestar. A ver, si están callados, no están callados. ¿Qué me van a decir? Esa casita debe Nadie va a contaminar ver. un montón. ¿Ah? Esa casita debe contaminar un montón, te digo. La casita esa, bueno, la verdad que los chicos no hablan y el profe tira ahí un comentario irónico. Bueno, no, a lo que iba. Yo debería aquí quizás poner, para que sea más competitivo, o un edificio de administrativo convencional sin certificación, o bien aquí una imagen de una casita con no sé, con paneles fotovoltaicos, con eficiencia energética, con techo verde, con muro verde, bueno, como para que compitan y bueno, me refiero a la escala de las dos comparaciones sea acorde, pero obviamente esta vivienda, no por la escala, sino por los materiales y el estudio que tiene del sitio, del clima, está hecha con tierra, con quincha, utilizando pallet. Bueno, ¿quieres contar más de la casita, Facundo? Eso, Bueno, es obviamente la que menor incidencia tiene o más sustentable, por así decirlo. sí, no solo con pallets, sino que también esa casa se ha hecho, por ahí lo que la bioconstrucción promueve mucho es el reciclado de elementos. Todas las aberturas de esa casa son recicladas, las estructuras de madera, con postes de madera, postes por ahí de quebracho, por ahí es difícil conseguir, o postes de eucalipto, o de los postes de luz, digamos, que ponen desuso, o las compañías de teléfono, que sea. Esas cosas se reciclan y con eso está hecha esa casa. Incluso tiene hasta parabrisas de autos. Sí. A ver, ahora me hago el teléfono, vuelvo a la presentación. Y están viendo y me están escuchando, ¿verdad? Bueno. Sí, es lo que decía Facu, y también no me acuerdo, pero había una intención, pero normalmente también se piensa en el tema de reutilizar el agua de lluvia o del tratamiento de las aguas grises y aguas negras. Bueno, todas esas cuestiones para que las vayan un poco anotando, digamos, en sus cuadernitos, son las cuestiones que ustedes podrían plantear para su proyecto, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, aquí hay otro concepto que no es necesario que lo vinculen con el diagrama anterior de los 3 conceptos. Me interesa que se queden con los 3 conceptos anteriores, pero sí es importante porque, bueno, ya les había dicho que había muchos términos de definiciones de arquitectura, de distintos tipos de arquitectura, digamos. Y bueno, aquí vemos la arquitectura vernácula. La podemos definir como una creación colectiva basada en un proceso de prueba y error que se transmite de generación en generación, corrigiéndose y adaptándose paulatinamente a las necesidades del grupo y a las condiciones del lugar. Por lo menos para los santiagueños, tranquilamente esta imagen no es exactamente extraída de ahí, no tengo la fuente de la imagen, pero supongo que les recuerdo a un rancho del interior de zona, bueno, no necesariamente zona rural, pero sí una construcción típica de Santiago, ¿sí? Hecha con ladrillo de adobe. Bueno, este tipo arquitectónico, por ejemplo, aquí está otro ejemplo como de arquitectura vernácula, que sería, bueno,
esta típica construcción, el que le llamamos iglú, que se supone que es de ladrillo de hielo. Bueno, esto va generando un tipo que se va tornando más rígido y conformando un modelo que se va a repetir a través de los años y está determinado por factores socioculturales, como la cosmovisión o la organización social de la comunidad en donde se inserta, y factores físicos del medio físico, como el clima, el sitio, el paisaje y los materiales del lugar. Bueno, no quiero mezclar más conceptos para el quiz. Bueno, recordarles que toda esta orientación, digamos, es porque buscamos que ustedes tengan conciencia, tanto como futuros profesionales, sea, bueno, en este caso ustedes, futuros ingenieros, y cualquier otro, digamos, profesional de la construcción, arquitectos, maestro mayor de obra, deben actuar de manera de proteger el ambiente, entonces deben tratar de pensar y diseñar de una manera inteligente sus proyectos y buscar alternativas, quizás en los materiales, con materiales más amigables con el ambiente, como, no sé, aislaciones térmicas, amigables con el ambiente, y otra gama, digamos, de materiales, como habíamos nombrado, la construcción con tierra, etcétera, que tengan menor impacto, digamos, porque habíamos hablado que la construcción es uno de los rubros de la industria de la construcción es uno de los rubros que más contaminan el planeta por las emisiones de dióxido de carbono, alrededor del 40% de todas las otras actividades, o de industriales, digamos, o del transporte, y también por el consumo energético que implica el mantenimiento, digamos, el uso y mantenimiento de ese edificio, ¿sí? O de esa vivienda. Entonces, diseñar en forma adecuada para el entorno, para aprovechar los recursos renovables y para disminuir el impacto ambiental. Contribuir a frenar los problemas ecológicos que el ser humano ha ocasionado para aprovechar los recursos renovables de una mejor manera. Bueno, habiendo definido esos conceptos de arquitectura y habiendo antes definido el concepto de confort, de bienestar, vamos a pasar a otros dos conceptos que son importantes, que son la diferencia entre clima y tiempo. Decimos que el clima es una agrupación de fenómenos meteorológicos, temperatura, humedad, presión atmosférica, precipitaciones y vientos, que caracterizan el estado medio de la atmósfera en un lugar determinado de la superficie de la Tierra, basado en observaciones prolongadas entre 10 a 30 años. No sé cuánto tiempo quedará. Bueno, las condiciones, en cambio, la diferencia con el tiempo es que, a ver si no me quedo. ¿Me escuchan? Sí, Gaby, si te escucha, 15 minutos quedan. Bueno. Sí, 15 minutos bueno, digo, no vaya a ser que esté hablando sola. Perfecto. Bueno, así calculo. Entonces, la diferencia con este otro término, con el tiempo, es que son las condiciones atmosféricas que caracterizan un lugar y a un momento determinado, pero justamente en un momento determinado, el estado de la atmósfera en un momento determinado que es muy variable, digamos, por ejemplo, a lo largo de un día, de una hora, ¿sí? No es lo mismo que lo que es el concepto de clima. Que muchas veces cuando estamos hablando con el papá, la mamá, todos los días hablamos, che, que clima loco, decimos, que, bueno, en realidad es qué tiempo loco, ¿sí? Por darles un ejemplo muy básico.
¿Esto por qué? Porque en el trabajo práctico anterior y también en este trabajo práctico, ustedes siempre les pedimos que definan clima a diferencia de zona bioambiental, que vamos a ver ahora en este trabajo práctico les pedimos el tema de las zonas bioambientales según la norma IRA, pero para que tengan claro la diferencia entre tiempo, clima y zonas bioambientales, que ya lo vamos a ver, que es una normativa de IRA. Bueno, decimos a su vez, esto sí, grábense, que el clima tiene elementos y factores. Tiene 5 elementos y 6 factores. En otra diapositiva vamos a ver cuáles son los factores que afectan a los elementos del clima, ¿sí? Entonces, el clima tiene la temperatura, que es el grado de calor del aire en un lugar y momento determinado en la atmósfera, la presión atmosférica, que se define como el peso que origina la atmósfera sobre la superficie terrestre, la humedad, la temperatura y la humedad del aire. La humedad es la cantidad de vapor de agua contenidas en la atmósfera en un momento también determinado. El viento es un movimiento del aire, de la atmósfera en sentido horizontal que se genera por las diferencias de presiones y temperatura. Y las precipitaciones se definen como la caída de agua y llegada al suelo de gotas de agua, o sea, gotas de agua o partículas de hielo, ¿sí?, que se encuentran en las nubes, cualquiera de las dos. Bueno, avanzando como les decía, en los factores que modifican el clima tenemos, bueno, en esta diapositiva 4, son la latitud, la altitud, el relieve y la distancia al mar. La latitud va a ser la distancia entre un punto de la Tierra al Ecuador. Podemos ver, bueno, podemos diferenciar claramente zonas cálidas, templadas y frías, ¿sí? Según la distancia al Ecuador. Después, la altitud, la distancia vertical de un punto sobre el nivel del mar, el relieve, las nubes chocan con las montañas y provocan precipitaciones, ¿sí? Y la distancia al mar, cómo afecta que en las zonas costeras hay menor amplitud térmica entre el día y la noche. Bueno, el clima está constituido por un conjunto de elementos que son las condiciones físicas que caracterizan los diversos estados medios de la atmósfera. Entonces, como habíamos dicho, los elementos son temperatura, precipitación, humedad, presión y vientos. Y los factores son condiciones que explican las variaciones y que permiten determinar las causas y consecuencias de un área climática específica. Por ejemplo, la latitud, la altitud, el relieve, la cercanía del mar. Esas son las que estaban en la diapositiva anterior y aquí, bueno, agregan en esta gráfica corrientes marinas, ¿sí? Entonces, es para que tengan en cuenta y lo piensen, si alguna vez han tenido la oportunidad de ir, no sé, a Mar del Plata o a algún lugar en la zona costera, cómo es ese clima tan particular, tan diferente a nuestra provincia, en Santiago del Estero, o si alguien ha ido, por ejemplo, a Tafí del Valle o a otro lugar donde haya cerros, o a Bariloche también, cómo es ese lugar y cómo afecta, por ejemplo, el relieve, como decía en la diapositiva anterior, donde las nubes chocan. Cuando hay, digamos, cuando el paisaje tiene un relieve y hay cerros, montañas, bueno, es una fábrica de hacer nubes, digamos, y eso hace que por ahí sea más, sea un clima que no sea tan seco, ¿sí? Porque está constantemente habiendo precipitación, ¿sí? Bueno. Llegamos ahora al concepto de
o no el concepto, sí a mostrarles esto que les había comentado, que en nuestro país existen las normas IRAM, que no son de cumplimiento obligatorio, pero sí son una herramienta importante de diseño y que nos dan lineamientos básicos, recomendaciones. Estos numeritos que ven aquí son el nombre de la norma y el año en que se han publicado, y son un paquete, le llamamos serie 11.600, ¿sí? Porque tienen 601, la 603, la 4, la 5, por ejemplo, la 659, estas son las que más usamos para lo que es el diseño de edificios, pero hay muchas más, donde se verifica bueno, no sé, la transmitancia térmica, los puentes térmicos, las condiciones hidrotérmicas, el ahorro en calefacción, refrigeración. Y también está esta última norma, que es la más reciente, la 11.900, fuera de la serie del paquete 11.600, 11.900, que es la de etiquetado de eficiencia energética. Bueno, esta es la del 2010 y ha sido actualizada por la del, no me voy a acordar la fecha, pero por algo así por el 2017, ha salido la etiqueta de eficiencia energética de viviendas, que es mucho más integral que que era específicamente calefacción, y la nueva etiqueta mide refrigeración, calefacción, agua caliente sanitaria e iluminación, ¿sí? Pero bueno, nosotros ahora en esta clase solo vamos a ver cuestiones de esta norma, que son las que nos interesan para la programación, digamos, cualitativa, o el tuning funcional, si quiere, que es, bueno, como les decía, ustedes pueden definir el clima según cualquier autor, digamos, para Argentina, o según Köppen para Argentina, para las distintas provincias, para Santiago del Estero, pero por otro lado está esta norma que se llama 11.603, que se considera la base, digamos, de todo ese paquete o serie de 11.600, donde se establecen 6 zonas o una clasificación bioambiental de la República Argentina que las separa en 6 zonas y sus correspondientes subzonas según grados días, que bueno, ya vamos a ver que es la alternancia si hay, digamos, entre el día y la noche más que 14 grados centígrados de diferencia, ¿sí? Eso implica que haya una subzona, que bueno, ya van a ver que en un mapa, cuando se haga grande el mapa y vean los detalles del mapa, eso hace que la zona muy cálida sea 1, ya van a ver que cada nombre de las 6 zonas tiene un nombre y un número. El número en número romano, zona 1, muy cálida, zona 2, cálida, zona 3, templada cálida, 4, templada fría, 5, fría y muy fría, ¿sí? Pero estas son, digamos, estas líneas que las separan son isotermas, digamos, y bueno, en esta norma las han separado de esa manera para hacer ciertas recomendaciones de diseño, ¿sí? En cuanto al asoleamiento y recomendaciones de construcción o de diseño en general. Todavía estamos, ¿verdad? Conectados. Sí, quedan 5 minutos. Bueno, voy a para no quedarme hablando sola, que es lo que no quiero que me pase. ¿Sí? Sí, te voy a avisar. Bueno, ya se corta. Sí, voy a cerrar. Sí, porque estoy ahí mirando en la hora.